Bueno, buenos días, tardes, noches. Vamos a explorar acerca de la espectroscopia. El grupo está compuesto por Michelle Daniela Betancourt, Alejandra Cortés y quien les habla, Manuel Candanosa. Primero vamos a exponer acerca del desarrollo, historia y espectros ópticos y naturaleza de la luz. Vamos a hacer una breve línea del tiempo por la cual les van pasando los acontecimientos. Entonces, en primera instancia, hablan acerca de Newton y de sus corpúsculos. Entonces, Newton decía o suponía que la luz estaba formada por partículas sin masa. Este los llamaba corpúsculos, que se emitían a una gran velocidad y esas se propagaban en un movimiento rectilíneo. Tiempo después, Robert Bunsen y Gustav Kirchhoff fueron unos químicos del siglo XIX y estos crearon el primer espectroscopio. Entonces, este le permitió a los químicos detectar elementos que estaban en cantidades demasiado pequeñas o muy poco concentradas para ser analizados. Este se basa en el estudio de la emisión de ciertos elementos al ser calentados. Después, Fresnel y Thomas Young hicieron la teoría ondulatoria. Entonces, esta teoría ondulatoria desafiaba la teoría de Newton. Entonces, esta lo que hacía era decir que la luz estaba formada por una corriente de partículas y que estas están formadas por ondas y que tienen un comportamiento diferente. Entonces, que estas ondas podrían ser ondas que rebotan y no rectilíneas. Entonces, después Maxwell estableció que la luz se comportaba como una onda, siguiendo la teoría de Young, pero esta se comportaba como una onda electromagnética. Una onda electromagnética es una perturbación periódica del campo eléctrico y magnético que se propaga a la velocidad de la luz. Esto lleva al espectro electromagnético, que es el conjunto ordenado de todas las frecuencias o longitudes de onda que se pueden descomponer en la radiación electromagnética en 7 distintas zonas. Luego habla de Einstein acerca de una onda luminosa. Una onda luminosa es una onda electromagnética rectilínea que se extiende de cero hasta el infinito en frecuencia y longitud de onda. Y por último habla del efecto Compton. El efecto Compton es tomar una longitud de onda de un fotón que éste va a chocar con un electrón libre, va a perder su carga y este tiene una constante igual a la constante de Planck. Entonces, sobre la masa del electrón por la velocidad de la luz. Es decir, la cantidad que choca con el fotón, con el electrón, tiene una energía y una cantidad de movimiento. La fórmula del lado izquierdo es la que es antes de golpear el fotón con el electrón. Entonces, esta va a ser igual a h, que es la constante de Planck, por la frecuencia, y esto nos va a dar la energía. Y la fórmula del lado derecho es la que el fotón ya ha golpeado el electrón, que es h, que es la constante de Planck, por c, que es la velocidad de la luz, sobre lambda, que es la longitud de onda. Bueno, fundamento. ¿Qué es la espectroscopia? La espectroscopia es una técnica de análisis entre la radiación electromagnética y la materia. Bueno, eso se explica mejor con el espectro electromagnético. El espectro electromagnético es como imaginar un arco iris para tomar el efecto visible. Entonces, tomamos el arco iris y todos los colores que podemos ver en él, ese es el espectro visible. Entonces, pero el espectro electromagnético es mucho más amplio. Como dije, está compuesto por 7 zonas. Bueno, como se puede observar, el espectro visible está justo en medio y compone de 400 a 700 nanómetros. Eso es lo que podemos ver, pero existen más, tanto de alta frecuencia como de baja frecuencia. Al lado izquierdo, de 400 hacia abajo van a ser los de alta frecuencia y de 700 hacia arriba van a ser los de baja frecuencia. Un ejemplo puede ser el ultravioleta, que está justo a la izquierda del, del espectro visible, y otro ejemplo es el infrarrojo al lado derecho del espectro visible. Para esto se toma, por ejemplo, el ejemplo del protector solar o las gafas de protección de rayos ultravioleta, que estos nos están protegiendo contra una energía que es de alta frecuencia. Entonces,
Entonces, existen diferentes tipos de frecuencias, las cuales son las radiofrecuencias, microondas, infrarrojo, que son aquellas de baja frecuencia, y ultravioleta, rayos X y rayos gamma, que son aquellos de baja frecuencia. Y para eso se crearon los espectros de absorción y de emisión, que nos permiten dar resultados y probar resultados. Entonces, están esos tipos de frecuencias. Bueno, para los métodos cuantitativos requieren de dos medidas de potencia. Entonces, las cuales van a ser representadas con la letra P y P sub 0. Entonces, una va a ser antes de que haya pasado, de que el haz de luz haya pasado a través del medio que contiene el analito o disolución absorbente, y la otra después. Entonces, P sub 0 va a ser la que antes de que haya atravesado y P va a ser la que después. Entonces, se va a representar como la celda va a ser donde va a estar la disolución absorbente y va a tener una longitud B, que es la que está allí en la imagen, y una concentración C. Estas dos medidas se van a relacionar con la transmitancia, que se registra en porcentaje y va a ser igual a la fórmula que está allí, que dice que P sobre P sub 0 por 100 va a ser igual al porcentaje de transmitancia. Y lo mismo con la absorbancia, que va a ser el logaritmo de P sub 0 sobre P. Y esto lleva a los fenómenos ópticos. Los fenómenos ópticos parten del concepto de la radiación con la materia. Entonces la materia puede estar en dos estados fundamentales, el estado basal y el estado energético. La materia normalmente está en estado basal y para que esté presente los fenómenos ópticos, la materia necesita un estímulo para pasar al estado energético. Entonces los estímulos pueden ser la luz, reacciones químicas y calor. Existen diferentes fenómenos ópticos, los cuales son la absorción, que van a medir la cantidad de luz absorbida en función de la longitud de onda, la fotoluminiscencia, que va a medir la emisión de fotones después de la absorción, la fluorescencia, que va a absorber la radiación electromagnética de la molécula, que va a pasar de estado basal y va a liberar el exceso de energía de fotones, la emisión, que va a ser el analito, que es estimulado con calor o energía eléctrica, la quimioluminiscencia, que va a ser estimulado por una reacción química, y la fosforescencia, que es la que almacena energía y la emite en forma de luz. Bueno, hay diferentes tipos de técnicas de espectroscopía, las cuales son resonancia magnética nuclear, infrarrojo, ultravioleta, masas Raman y atómica. Para la espectroscopía de resonancia nuclear, esta suele utilizarse solo con núcleos atómicos con un número impar de electrones o protones, perdón, de protones o neutrones, o ambas. Estos son magnéticamente activos, o sea, poseen un spin y rotan en un eje que hace que se comporten como unos pequeños imanes. Entonces se utiliza de la siguiente manera. Se va a tomar una cantidad del compuesto orgánico disuelto en medio mililitro de disolvente en un tubo de vidrio largo. Y con el tubo se va a hacer girar en su eje vertical y por el transmisor de radiofrecuencias, se emite la frecuencia precisa y se mide la absorción de energía, y el compuesto, como va a estar conectado a un computador, el computador va a soltar la gráfica del espectro y va a ser una gráfica similar a la que está en la imagen o de ese tipo. Espectroscopía infrarrojo. Esta va a estudiar los fenómenos de interacción entre la radiación de origen infrarrojo y la materia, esencialmente la materia de la radiación o la energía de la radiación. Existen condiciones para que haya una vibración en una molécula, una vibración molecular para el haz de energía infrarrojo. Entonces, para que la única condición que tiene que cumplir es que haya momentos dipolares. Un momento dipolar es cuando los átomos no están fijos, sino que vibran alrededor de sus posiciones de equilibrio. Entonces, si hay un momento dipolar nulo, no va a haber absorción de infrarrojo, de energía infrarroja. La gráfica de infrarrojo es esta, que es la que tiene indicando los diferentes grupos funcionales, y en el eje X está la frecuencia. Esa es otra, y como podemos ver ahí señalando una tensión de enlace carbono, que es un alqueno, que está allí. Entonces, la siguiente tabla nos indica el tipo de compuesto y la frecuencia a la que estará.
Entonces, esto nos sirve para identificarlos en la gráfica. Entonces, vamos a tomar el grupo funcional y vamos a tomar las frecuencias. Vamos a comparar la frecuencia con el eje X y podemos identificar qué grupo funcional es. Eso también nos puede ayudar el pico y la cantidad de picos que exista en el infrarrojo para identificar el grupo funcional. La espectroscopía ultravioleta visible. Bueno, esta se basa con radiación ultravioleta visible. Y esta va a cubrir la longitud de onda comprendida entre 160 y 780 nanómetros por una molécula. Esta va a causar la promoción del electrón a un estado excitado. Un electrón en estado excitado es un electrón al cual le han cedido energía y este va a saltar a su siguiente nivel de energía. Este va a cubrir el rango de longitud de onda de 190 a 2700 nanómetros y el equipo va a disponer de un monocromador único de doble red. La espectroscopía de Raman. Esta va a evaluar la dispersión elástica de la luz en función de la radiación electromagnética cuando incide sobre la partícula y está dispersada. Entonces, la gráfica de Raman muestra tres tipos de dispersión: la Rayleigh, la Stokes y la anti-Stokes. Entonces, cuando la radiación electromagnética incide sobre la molécula en estado fundamental, va a ser la Rayleigh. La Stokes va a ser cuando la molécula está en estado vibracional y hay menos frecuencia. Y la anti-Stokes va a haber mayor frecuencia y la radiación dispersa es mayor a la absorbida. La espectroscopía atómica. La atómica va a evaluar elementos metálicos, tales como el sodio, el magnesio, el arsénico, el mercurio, el germanio. Y existen dos tipos, con llama o sin llama. La diferencia es, en su nombre lo dice, es que una utiliza la llama y la otra no, pero su similitud va a ser que ambas tienen que tener una fuente de líneas, la cual va a ser la lámpara de cátodo hueco. Entonces, en la sin llama existen tres tipos, que se va a tratar el analito de una forma distinta. Entonces, hay diferentes tipos, entonces, las cuales podrían ser el grafito, la electrotérmica, el generador de hidruros o el vapor frío. Entonces, en la electrotérmica se van a analizar las ultratrazas. En el vapor frío se va a analizar el mercurio. En los hidruros se va a analizar el arsénico y el germanio. Y en el grafito se va a tratar la muestra líquida en un tubo de grafito. Bueno, para las diversas aplicaciones tendremos principalmente un estudio de la Universidad Nueva Granada que evalúa todas esas técnicas espectroscópicas para el análisis de suelos en Colombia bajo los lineamientos que establece el gobierno. Entonces, la Universidad Nueva Granada evaluó tres principales técnicas espectroscópicas, que fue la ultravioleta visible, la absorción atómica y la infrarrojo. Para la ultravioleta visible, evaluó principalmente los diferentes grupos funcionales presentes en el suelo, como por ejemplo los alcoholes, los ácidos carboxílicos, las cetonas y aldehídos, que su principal característica es que tienen un grupo carbonilo. Por otra parte, también evaluó los compuestos aromáticos y los derivados principalmente de la anilina. Para la espectroscopía de infrarrojo, tiene gran variedad, ya que evalúa el suelo, la cantidad de agua, la cantidad de hierro, las sales solubles, el tamaño de la partícula y la cantidad de arena que tiene el suelo. Para la espectroscopía de absorción atómica, está evaluada el arsénico y evalúa las pequeñas cantidades de compuestos que se presentan en el suelo. Para finalizar, la Universidad Nueva Granada estableció que la espectroscopía de infrarrojo tiene mayor versatilidad y es de bajo costo para aplicarla en este tipo de análisis, que son de manera general y mayoritaria. Bueno, la siguiente aplicación es la aplicación de la espectroscopía infrarrojo en análisis de alimentos. Para este análisis se va a tomar el aceite de oliva. Entonces, la Facultad de Farmacia de la Universidad de Sevilla evidencia que en los últimos 50 años el consumo de aceite de oliva aumentó debido a sus propiedades organolépticas. Estas son aquellas que se captan con los sentidos. Entonces, para detectar la presencia de diferentes aceites vegetales en el aceite de oliva extra virgen,
Es necesario llevar a cabo diferentes análisis tanto de cromatografía como de espectroscopía. Entonces, para hallar su composición de ácidos grasos, esteroles y alcoholes. Entonces, se registraron espectros en el rango de 3200 a 650 centímetros a la -1 para todas las muestras. Y en la figura de arriba se ve el promedio y desviación estándar de los espectros de aceite de oliva y otros aceites que se utilizaron, tanto como de soja, de girasol, de maíz y canola, entre 3200 y 650 centímetros a la -1. El análisis espectroscópico, que consiste en obtener espectros de todo el aceite y de su materia insaponificable. La materia insaponificable incluye todas aquellas sustancias que se encuentran frecuentemente disueltas en grasas y aceites, las cuales no se pueden saponificar por el tratamiento cáustico normal, pero que son solubles en solventes y aceites y grasas, de aceites y grasas. Y en la figura de la parte de abajo son los espectros que hay entre 900 y 4000 centímetros a la -1 del aceite y la materia insaponificable de una muestra de aceite de oliva. Y se llegó a la conclusión que esta permite obtener una discriminación completa entre los aceites de oliva. La ley de Lambert-Beer. Esta nos permite hallar una concentración de una muestra problema. Esta tiene aplicación en las reacciones enzimáticas. Para que sea una reacción enzimática, el producto del sustrato debe pues, tener zonas ultravioletas o ser visibles en el espectro. Usualmente se usa el NAD, que es nicotinamina adenina dinucleótido, que ayuda en el metabolismo. También tenemos el NADH, que es la abreviación del NAD, que nos ayuda a la producción de energía. El NAD tiene una absorbancia de 260 nanómetros y el NADH tiene una absorbancia de 340 nanómetros. Cuando se usa el NAD más una enzima E, que es un catalizador biológico que nos ayuda a la aceleración para pues, la velocidad de la reacción para que sea mucho más rápido. Este nos va a dar NADH, donde se va a observar cuando aumenta su absorbancia. Gracias a la ley de Lambert-Beer podemos calcular cuánto había la reacción de NADH y con esto podemos realizar el cálculo para hallar la concentración de la enzima E que pues había inicialmente. A continuación encontraremos las referencias bibliográficas. Muchas gracias.